Estamos. Bien. Bueno, acá yo hice un pequeño resumen. La verdad, hay un video tutorial que encontré que me gustó mucho porque se centra justo en los temas que queremos ver. Habla además, pero habla también sobre temas que son los que me interesa ver. Así que saqué las partes que me interesaba para poder hablar con ustedes. ¿Sí? Em, Nosotros ayer hemos empezado Profesor, con el tema de la disculpe estructura una de pregunta. datos. ¿Cómo? Disculpe una pregunta. Después puede subir el video, pasarnos el link, así lo vemos. Sí, sí, sí. Cada video que yo grabo Ujú. después se lo subo a la plataforma. Todos los videos que hemos grabado, las videoclases que hemos tenido, están subidas en la plataforma. Creo que una o dos nada más no están subidas, que fueron de las primeras, que eran de consulta. Pero por lo general las clases que son para temas nuevos, siempre están grabadas y las subo. Así que quédense tranquilos. Si la buscan más tarde, seguro va a estar subido. Y si no, mañana, seguro, seguro. ¿Ok? Bueno, a ver, tipo de datos en PHP. Estructuras de datos. Hay estructuras básicas que se manejan constantemente en lo que es programación. Esas estructuras son las estructuras de tipo entero, las estructuras de tipo double o números con decimales, para que se entienda un poquito mejor, ¿sí? Las cadenas que vimos ayer, que se las representa siempre con la palabra string, más que nada por un tema de lenguaje, que los lenguajes de programación están en inglés, ¿sí? Entonces cadena se dice string en inglés. Después tienen el booleano, que el booleano se utiliza mucho para las instrucciones if, que vamos a ver también más adelante, donde tienen que decidir si sucede tal cosa hago esto y si sucede otra cosa hago esto otro. Entonces, de acuerdo al booleano, se define si se sigue una rama u otra rama de la solución. Después están los tipos de datos de array, que vamos a ver más adelante, los tipos de datos objetos. Estos objetos son más que nada para la definición de estructuras orientadas a objetos. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver al último, al final de la materia. Y después hay ciertos recursos también que se pueden utilizar para lo que son estructuras de datos. Nosotros nos vamos a centrar más que nada del array para arriba. ¿Sí? Lo que es booleano, integer, double, string y array. Array de una sola dimensión y array de dos dimensiones. Vamos a ver el concepto de array de n dimensiones, pero no lo vamos a utilizar. No es muy común utilizar eso. Pero sí es bueno que sepan el concepto. ¿Está? Eso como tipo de datos. Vamos a arrancar más que nada con eso ahora. Este es el ejemplito que vimos ayer. Voy a continuar con esto, con este archivo para que ustedes puedan seguir la línea de lo de ayer también, ¿sí? Nada más que esto lo voy a comentar. Ahí está. Ayer les hablé de los comentarios y les dije que si ustedes quieren comentar una línea, lo pueden hacer colocando barra barra y ya cambia el color. En el caso de Visual lo deja en color verde, pero sea el IDE o el editor que ustedes utilicen distinto a Visual, siempre les va a cambiar todo el color de la fila. Puede ser que les cambie a un gris clarito, puede ser que lo cambie a un amarillo, o en el caso de Visual a verde. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les hablaba que el comentario más que nada se refiere a aquellas líneas que nosotros queremos que queden en el código fuente como una observación o algo adicional que no se interpreta por el propio PHP, sino que es una observación adicional que uno deja, ¿sí? Además del barra barra, también tenemos para comentar más de una línea el
la barra y el asterisco. Si ustedes colocan barra, asterisco, de ahí para abajo les va a comentar todo lo que sigue, hasta que coloquen asterisco barra de nuevo. Miren, yo voy a colocar una línea antes para que vean que ya la última línea después del asterisco barra ya la reconoce de nuevo. ¿Sí? Todo lo que queda encerrado dentro de barra, asterisco y asterisco barra pasa a ser comentario. ¿Está bien? Con los editores nuevos ya no se utiliza tanto esta nomenclatura del barra asterisco, porque lo que se hace ahora es marcar todas las líneas que ustedes quieren comentar, y en el caso de Visual ustedes presionan control K, C y les marca con barra barra todas esas líneas. ¿Sí? El tema es que esto para descomentar tienen que ir descomentando línea a línea, salvo que vuelvan a marcar todo y presionan las teclas control K, U. Entonces ahí desmarca el comentario. ¿Está bien? Bueno, nosotros lo vamos a dejar esto marcado ahora. Bien. A ver, para el caso, vamos a ver las estructuras de datos. Para el caso integer, nosotros hablamos de esto ayer y habíamos hecho este ejemplo de acá abajo. ¿Sí? Si ustedes definen dos variables, en el caso de PHP no se define el tipo de dato. No se dice que es un entero, o que es un string, o es un double. Directamente lo interpreta ya por defecto el PHP. ¿Sí? Si ustedes utilizan otros lenguajes de programación que son fuertemente tipados, sí necesitan definir el tipo de dato. Yo les voy a hacer les voy a mostrar con otro lenguaje. Podría ser con Android Studio en Java, pero este es lento para iniciar y toda la historia. Es un poquito lento el Android. Así que me voy a Delphi para que arranque más rápido. ¿Sí? En C# también se tiene que definir el tipo de dato. PHP es bastante particular porque no se define el tipo de datos, lo interpreta directamente. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ahí como ventaja podría ser que no tienen que estar declarando el tipo de dato cada vez que van a utilizar la variable. Pero como desventaja puede pasar que mezclen una variable que piensan que es de un cierto tipo de dato y la sobreescriben con otro tipo de datos sin darse cuenta, y después no les funciona bien y no saben por qué. ¿Sí? Pero bueno, como todo, tiene sus pros y sus contras. A ver, yo acá en Delphi voy a crear un proyecto nuevo rápidamente, un proyecto visual. Este proyecto visual lo voy a guardar en mi disco D. Le voy a poner prueba de nombre, guardo el proyecto. Bien, fíjense que esto, si yo ejecuto, Delphi es compilado, ¿sí? No es interpretado. Ahí me compiló y me levantó una ventana. Yo he creado un proyecto que es específicamente para programas de Windows, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es solamente sumar, ni siquiera sumar, les voy a mostrar. Si yo quisiera que al hacer clic un botón haga algo, agrego un botón, le doy doble clic y acá voy a colocar mi código. Este es el código del clic del botón. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Si yo quisiera definir un tipo de dato de tipo entero, acá tendría que definir primero una variable, y esa variable ponerle un nombre, por ejemplo número 1, y que sea de tipo integer. Le digo que es un entero. Después coloco un número 2 y también le digo que es un integer. ¿Sí? Si yo no le pongo el tipo de dato, acá al costadito ya me va dando los errores, ¿ven? Además de marcarme, como lo hace también el Visual Studio Code, me marca la línea en rojo. Pero
Esto me va ayudando a darme cuenta de lo que hace falta definir. Entonces, he definido dos variables, número 1 y número 2, de tipo entero. Y voy a definir una tercera que va a ser resultado, que también va a ser un integer. Esto que estoy haciendo es definir el tipo de dato con el cual voy a trabajar. De forma tal que yo en el resultado voy a guardar la suma de número 1 más número 2. ¿Está bien? Y lo voy a hacer bastante rápido. Show message resultado toString. Lo que voy a hacer es que al cliquear me muestre el resultado de número 1 y número 2. Aquí hay un detalle. Yo no he inicializado los valores de número 1 y número 2. Si yo ejecuto tal cual está acá, cuando esto le haga clic a número 1 y número 2, me da cualquier número. Este número que tiene acá es el número del buffer sin haber inicializado nada. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es primero decirle, espera, número 1, quiero que tenga el valor 5. Y número 2, quiero que tenga el valor 10. Para seguir con el ejemplo que veíamos ayer. Entonces ahí sí, sumemos número 1 más número 2 y guardemos el resultado en mi otra variable llamada resultado. Y recién ahí voy a mostrar este resultado. El show message que uso acá vendría a ser como el eco de PHP. ¿Ok? Entonces al ejecutar y al hacer clic en el botón, me tiene que mostrar una ventanita que diga 15. Ahí está. ¿Está bien? Si yo no le hubiese dicho integer acá, y a número 1 le hubiese dicho que es un string, una cadena, cuando voy a sumar ambos números, directamente me va a dar error. ¿Está bien? Y como Delphi es un lenguaje compilado y no interpretado, lo que pasa acá es que está intentando compilar el código fuente y detecta que hay error de compilación. Y acá me dice la línea en la que encuentra un error. Y acá abajo me dice tipos incompatibles. Cadena y entero no son compatibles. ¿Está bien? Entonces, esto pasa con los lenguajes que son fuertemente tipados. ¿Qué significa que sea fuertemente tipado? Que cada variable que yo voy a utilizar, tengo que definir el tipo de dato al cual corresponde. ¿Sí? Bueno, salgo de acá. Vamos a nuestro PHP, que es con lo que vamos a trabajar. Profe, Sí, tengo una pregunta. El doble con con el int pueden ser que lo pueda sumar o restar. Por sí, ejemplo, sí. Lo que pasa es que te va a convertir el integer a double directamente. Acá no tendría problemas. Ah, bueno, esto lo tomo como extended. Bueno, Delphi sí, te da error. al No te resultado deja. debería ponerle doble, ¿que no? Acá del número Para 2 deberías ponerlo poner así. double también. Deberías No, no. poner double. Lo que yo le preguntaba si número uno era un integer y el número 2 era un doble, el resultado tendría que ser en doble, ¿que no? Ah, Para sí. que lo pueda más. Sí, sí, sí. Si vos vas a sumar un double con un entero, el resultado seguro que es un double. Esto de pecho es un double. ¿Sí? Porque la suma de los dos te va a dar un double directamente como resultado. Por más que vos como double estés definiendo números enteros, vas a necesitar que sea el resultado double también. Acá yo en el número 1 le pongo 5, que es entero, y 10, que también es entero, a número 2, pero sin embargo los tengo definidos como double. Y cuando esto compile y ejecute y muestre el resultado, me va a mostrar 15. ¿Sí? Pero la suma que está haciendo está definida entre double directamente, entre números decimales. Nada más que como sumé dos enteros, me muestra el resultado que es un entero.
pero acá podría ya directamente ponerle punto 5, que ya es un double, un decimal, hacer la suma y ya me funciona perfectamente. ¿Ves? Distinto es que yo a esto lo deje con integer. En ese caso ya me da error de compilación acá directamente, porque me está diciendo no, 10,5 no es entero. ¿Está bien? Bueno, volvamos a PHP. Entonces, en PHP, para hacer la prueba del entero, no hace falta definir qué es del tipo entero, ¿sí? Directamente le asignan el valor entero a la variable A y a la variable B. Si quieren la llamemos número 1 para que coincida con lo que habíamos hecho recién. Número 2. Y a C le vamos a poner que sea el resultado. ¿Está bien? Acá es número 1. Miren, un detalle. Fíjense que acá yo no he definido A y tampoco he definido B. Pero sin embargo hago pesos A y pesos B y el entorno no me da error. Tampoco me marca el error. No me doy cuenta y acá le digo echo pesos resultado. Cuando voy a hacer la prueba de esto, localhost ups, no inicia Apache. Cuando ejecuto en el navegador me da error al momento de mostrar y me dice variable no definida A y variable no definida B. ¿Sí? Acá se ve específicamente la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Si hubiese sido un lenguaje compilado como lo es Delphi, al momento de compilar, antes de ejecutar y de generar el ejecutable, me da el error. Y me dice no te puedo generar el ejecutable porque tenés error. Mientras que un lenguaje interpretado no te da error, no te muestra nada, pero al momento de levantar la página, ahí sí te muestra el problema. Cuando pasó por la línea en donde hubo problema, muestra cuál es el problema. ¿Está bien? Por eso es importante en los sitios web, cuando ustedes desarrollan sitios web, que antes de subir el sitio al sitio publicado real, primero lo prueben. Que prueben todo si quedó bien, porque puede ser que en el código fuente no les muestren ningún error y ustedes dicen, esto está todo bien, listo, lo subo a la nube, subo el sitio a la publicación real en la que ve todo el mundo, y cuando quiere entrar la gente les da error y los quieren matar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, queda claro el tema de la definición de tipos de datos enteros, por ejemplo acá. ¿Qué pasa si yo el número 2 en vez de 10 le hubiese puesto 10,5? 10.5. Ojo que la coma no se utiliza para los decimales, ¿no? La coma se utiliza para otras cosas. La coma es separador, por ejemplo, de datos en un array. ¿Sí? Para decimales tienen que usar el punto como separador de decimal. Entonces, si hubiésemos dejado esto así, tal cual está, lo vamos a probar en el navegador. Perdón, no lo cambié acá. Esto es número 1 y esto es número 2. Y ahora sí, grabé, le doy F5 y me muestra el resultado, 15,5. ¿Qué diferencia notan con respecto a lo que yo hice hace rato acá en Delphi? Que el tipo de dato yo lo tuve que cambiar para que me sume el decimal.
Acá yo le tuve que poner hace rato el tipo de dato double. Y recién ahí, a los 3 valores le puse double. Y recién ahí me permitió hacer la suma. ¿Sí? Bastó con que uno sea de tipo real para que no me deje sumar lo demás. ¿Está bien? En este caso, no hace falta redefinir nada. Directamente le di el valor a la variable y ya la interpretó como un decimal. Entonces lo que hace el intérprete es, a número 1, lo reinterpreta como decimal. Y a la variable resultado la reinterpreta como decimal. ¿Está bien? Como verán, tiene sus pros y sus contras, justamente con los que les dije hace rato. ¿Cómo es, profe? Vuelvo. ¿Desde dónde te perdiste? Ahí en esa parte, en la última. Bien, lo que les decía es que como PHP no es fuertemente tipado, no se define el tipo de dato al cual corresponde cada una de las variables, lo que pasa acá es que yo a número 2 le cambio el dato, en vez de 10 ya le pongo 10,5 que es un double. ¿Sí? Esto en este caso es un double. Pero en ningún lado le defino que es double. Directamente le paso como valor un double. Y hago la suma. Y PHP me hace la suma perfectamente. No he definido en ningún lado que ahora número 1 lo voy a tener que utilizar como si fuera un double. Y al resultado como double. Ya lo reconoce. Distinto es en el otro lenguaje, en Delphi que yo les mostré, porque es fuertemente tipado. En el que acá, si yo quiero trabajar con número 2 del tipo double, tengo que redefinir también el tipo de dato para número 1 y tengo que redefinir el resultado para que también me acepte un double. ¿Me entendés? No puedo dejarlo ya como entero. Acá se vuelve a definir. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces, ya hemos visto entero, hemos visto double. Veamos qué más quedaba de acá. String hemos visto ayer. El boolean me interesa. El boolean, el tipo de dato boolean, se utiliza para mostrar si es verdadero o falso algo. Entonces, boolean. Pueden definir ustedes una variable de tipo, le vamos a poner es entero. No, es verdadero. Y yo le digo acá que esto es true. Una variable boolean puede tomar dos tipos de valores. True o false. Es decir, verdadero o falso. No tiene más estados. O es verdadero o es falso. ¿Sí? Y se utiliza para los condicionales. No voy a entrar todavía en detalle con esto porque lo vamos a ver después. Pero si ustedes quieren preguntar si algo es verdadero, es más, le voy a cambiar el nombre acá para que no se mareen. Mi variable le voy a poner. Y a esta también mi variable. Entonces, acá pregunto, si mi variable es verdadera, entonces muestro un mensajito que diga mi variable es verdadera. Si no es verdadero, me queda un solo tipo de dato posible, el falso, porque puede tener solamente dos estados. Entonces acá voy a poner un eco que diga mi variable es falsa. ¿Está bien? Veamos cómo funcionaría.
Yo primero le asigné verdadero a la variable peso es mi variable. Y después le asigné el valor falso. Entonces cuando pregunto, ¿mi variable es verdadera? Con el if que coloqué acá, está preguntando, ¿mi variable es verdadera? No, no es verdadera, es falsa. Tiene el valor falso. Entonces no va a entrar por esta parte, sino que va a entrar por esta otra que dice else. Y ahí va a mostrar este mensaje que dice mi variable es falsa. ¿Ven? Esperen que le voy a poner un enter para que se visualice mejor. Esto de acá. Ahí está. Me muestra mi variable es falsa. ¿Ok? Si yo acá no le hubiese puesto la asignación, perdón, me expreso mejor. Si no le hubiese asignado el valor falso a la variable, mi variable, es decir, si no hubiese hecho esto y lo hubiese dejado con true, cuando continúa la ejecución y pregunta, ¿mi variable es true? Sí, es true. Le asigné true acá. Entonces entra por esta sección de acá, donde dice echo, mi variable es verdadera. Veamos, F5, ahí entró con mi variable es verdadera. ¿Está bien? Los booleanos se utilizan para eso. Cuando nosotros queremos o asignar o verificar que algo sea verdadero o falso, se le puede dar se puede definir una variable de tipo booleana. Ahora vuelvo a repetir lo que les dije hace rato para que quede claro. No se define específicamente el tipo de dato booleano. Directamente le asignan el valor y PHP ya se da cuenta si es verdadero, si es falso, entonces lo toma como booleano. ¿Está? Bueno. No voy a entrar todavía ni en array, ni en objetos, ni en resource, porque no lo vamos a ver todavía. No los voy a marear. Estas dos cuestiones sí me interesa que las tengan claras. Constantes y variables. De esto se habla en el práctico también que tienen pendiente. Ayer les estuve hablando también del tema. ¿Qué es una constante y qué es una variable? Una constante es un valor que no puede modificarse mientras se ejecuta el programa. Una vez que yo le asigno un valor, en todo el código fuente va a tener ese valor y nada más. No puedo volver a cambiarle el valor. Mientras que una variable se diferencia porque es un tipo de dato en el que se le asigna un valor y puede cambiarse ese valor a lo largo del código fuente. ¿Se entiende? ¿Teóricamente se entiende de lo que hablo? Sí, profe, de que una variable es algo que se puede ir convirtiendo de acuerdo a cómo se programe el código. Una constante es fijo el código. Una La constante, asignación. una vez que vos le diste un valor, quedó con ese Sí. valor, no cambia más. Lo podés volver a cambiar en esa misma línea nada más, pero no podés cambiarla en líneas más adelante. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a definir. Esperen que voy a agregar esto acá. No, voy a hacer así. Lo voy a comentar a todo esto. Y vamos con con este otro tema. Una variable es lo que hemos venido trabajando. Yo defino una variable pesos A igual a, le vamos a poner José. Una variable que tiene como dato una cadena que dice José.
Entonces después hago eco pesos A. Y para hacerla más prolijita, antes de pesos A le vamos a escribir otra cosa que diga mi nombre es. Cierro la Profe, cadena. no se escucha. ¿No se escucha? ¿Hola? Ahí está. Sí, no sé qué pasó, se quedó mudo. No escucharon nada de lo que dije de variable entonces. No. Vuelvo. vuelvo. Les decía, defino la variable pesos A que va a tener como dato una cadena, un string, que es José. Ayer vimos que las cadenas se encierran entre comillas doble o comillas simple. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la diferencia, todavía no quiero meterme en eso. Cualquiera de las dos por ahora es válida. Bien, y voy a hacer un eco en donde voy a mostrar el valor de pesos A, pero para que tenga un poquito más de sentido, antes de pesos A le voy a poner otra cadena que diga mi nombre es, y la concateno, la pego con la variable pesos A través del punto. ¿Sí? Son dos cadenas. Esta es una cadena y esta pesos A es otra cadena. Nada más que pesos A es una variable que contiene la cadena José. Si yo muestro en el navegador, me muestra mi nombre es José. ¿Ok? Hasta acá nada nuevo. Es más de lo que vimos ayer. Ahora, como es una variable, yo podría a pesos A cambiarle el dato que tiene. Ya no quiero que diga José, ahora quiero que diga Pedro. Y después de eso voy a volver a mostrar lo que tiene la variable pesos A. Voy a volver a mostrar mi nombre es, y lo concateno con pesos A. Pero ahora fíjense, denme un segundo que le voy a colocar el salto de línea concatenado para que no me pegue la línea. Ahí está. Fíjense que ahora cuando yo ejecute esto me muestra mi nombre es José y después me muestra mi nombre es Pedro. ¿Está bien? Y para José y para Pedro he utilizado la misma variable. He utilizado la misma estructura de datos, que es una variable. ¿Ok? Entonces, la definición de variable dice, es un tipo de dato al que se ha asignado un valor que puede variar durante la ejecución del programa. Acá cambia. Acá primero la asigno y acá la cambio. Le pongo otro valor y la vuelvo a utilizar. Y si quiero que vuelva a tener el valor de José, tengo que volverle a asignar José para que después vuelva a utilizar el eco o lo que quiera. ¿Sí? Mi nombre de nuevo es José. La vuelvo a asignar con el valor que tenía antes. ¿Se entiende? Si yo no hubiese vuelto a colocar esta asignación de José y vuelvo a hacer el eco, pesos A continúa con el valor que tenía acá, que decía Pedro. ¿Ven? Ahora, con una constante cambia la cosa. Porque la constante, en primer lugar, la constante sí se define de manera distinta. Tienen que colocar define. Y acá le van a dar el nombre de la constante. Lo voy a hacer abajo, perdón, para no volver al principio. Define constante le voy a poner, y el valor de la constante. Soy una constante.
Entonces, si hago el eco de constante, acá está mal. ¿Qué me dice? Constante 60. Ah, la variable no definida. Ok. Esto es así. Ahí puso soy una constante. ¿Está bien? Le voy a poner un saltito de línea acá. Lo que acá solamente estoy haciendo saltos de línea para que no quede tan pegado. Ahí está. Soy una constante. Entonces, lo que he definido acá es una constante llamada constante que tiene este valor que dice soy una constante, y después he mostrado el contenido de esa constante con el eco. Ahora, si yo quisiera cambiar el valor de constante, soy otra constante, le voy a poner acá, y voy a volver a escribir el eco de constante, como si estuviese reasignando el valor de la constante, y ahora quiero mostrar el resultado. Cuando haga eso, me da error y me dice la constante llamada constante ya fue definida, ¿sí? Es decir, que no puedo cambiarle el valor. Si ya la definí acá, no puedo definir la misma constante con otro valor. Esa es la gran diferencia que tiene con una variable. ¿Está? ¿Cuándo se utiliza una constante? Cuando sé que necesito un valor que lo asigno una única vez en el código fuente y no cambia nunca más. Y de ahí en más lo único que hago es leer el valor. Por ejemplo, si ustedes quisieran tener versión de código, entonces guardan en la constante la versión de código 1.0.0. Por dar un ejemplo, ¿sí? No van a ir cambiando la versión de código en las líneas de código subsiguientes. La versión de código tiene que estar definida una única vez al principio o en alguna librería, pero solo una única vez. ¿Se entiende? Y de ahí en más la puedo usar cuando yo quiera. Le hago un eco, la puedo utilizar en otra cadena, ¿sí? Pero la asigno una única vez. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, bárbaro. Hasta acá quiero llegar hoy. ¿Dónde está? Perdón, me perdí. Acá. Hasta acá quiero llegar hoy. Hay más temas para ver, ¿sí? Pero no quiero volverlos locos. Porque en base a esto que vimos, yo calculo que ya les va a quedar más claro el práctico de algoritmos que tienen. En el práctico de algoritmos se les pide que hagan el algoritmo colocando paso 1, paso 2, paso 3, paso n y el tipo de variable. Pero no les pido tipo de variable como está definido acá. No les pido boolean, integer, double. Es más, si quieren hoy en día colocarlo así porque lo entienden mejor, colóquenle así el tipo de datos. Pero con que ustedes me pongan una estructura de datos de tipo entera, estructura de datos de tipo cadena, para mí es suficiente.
¿Está bien? ¿Hola? ¿Se desmayaron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Está bien, profe. bueno. Eh, Bárbaro, chicos. Listo. Hasta acá llegamos. Denme un momento. Vamos a detener esto.